Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre el incidente del canal de Suez, sobre lo que está ocurriendo en Sudán con una base que no le gusta nada a Estados Unidos, sobre Siria y sobre Ucrania. Y para hablar de todo esto tenemos con nosotros a Perfil Falso, que es Enrique Delgado. Hola Enrique, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, José Miguel. Encantado de estar contigo. Pues Muy bien. Enrique tiene un canal de YouTube llamado Perfil Falso y en la descripción de este vídeo os dejaré la dirección exacta. Y bueno, Enrique, ¿qué podrías contarnos acerca primero de lo que ha ocurrido en Sudán, que un carguero de Evergreen se ha encallado obstruyendo el tráfico por el canal de Suez durante al menos 7 días? Bueno, no sabemos exactamente por qué motivo han callado. Lo que sí es cierto es que se sospecha, hay serias sospechas de que no ha sido un accidente. El buque, por los movimientos que hizo, que en el seguimiento del canal satélite del buque, se vio que hizo unas maniobras muy raras en la zona del Mar Rojo antes de entrar en el canal. Describió incluso, hubo un poco de burla donde yo lo estuve mirando porque describió un poco los atributos masculinos y eso fue un poco de objeto de burla, ¿no? Y, y bueno, después entró en el canal y hizo unas maniobras muy extrañas que en navegación pareciera como si estuviese dudando de entrar, pero durante aproximadamente 2 días, ¿eh? O sea, estuvo navegando y navegando y navegando a lo largo, en lo que es la bocanal, en lo que es la parte de la entrada del canal por la parte del Mar Rojo y bueno, pues eso levantó muchas sospechas. Y ahora entendemos que no ha podido ser el viento, puesto que si hay viento racheado y tal, pues el canal tiene los buques de apoyo, ¿no? Que escoltan a las embarcaciones para que no encallen, para que no escoren y cosas así, ¿no? Están preparados para todo ese tipo de incidencias que se puedan dar. Están los remolcadores y tal. Pero bueno, el buque hizo una serie de maniobras raras y bueno, esto ha hecho incluso que han subido los precios del petróleo y han subido los precios de todo lo que es la mercadería, ¿no? Que es el transporte que llega. Y eso pone un poco manifiesta un poco, expone la realidad de lo frágil son las rutas marítimas. ¿Mm? Y no hay que olvidar que en caso de un conflicto, nosotros padeceríamos Europa, porque yo muchas veces sigo la información militar y me da la impresión de que a la gente no le interesa, o sea, solamente le interesa el tema de las inyectables y el tema de que si hay reacciones adversas, ¿no? A determinados fármacos y cosas así, ¿no? Pero en caso de que haya un conflicto, y es muy probable que haya un conflicto, de hecho se están preparando las potencias para un conflicto, más grande de lo que en un principio habíamos estimado, y ahora abundaré sobre eso. Las rutas marítimas, tanto lo que es el estrecho de Omán como lo que es el Mar Rojo, quedarían absolutamente bloqueados, ¿no? Y Occidente, en este caso Europa, y Estados Unidos podrían tener serios problemas de abastecimiento. En el caso del crudo, con Estados Unidos no tendría problema en cuanto tiene reservas dentro de su territorio, y bueno, tiene lo que se llaman las reservas estratégicas, pero aquí en Europa, pues la verdad es que dependemos de la logística mil por mil. O sea, Europa no se puede permitir ni siquiera 4 días con una incidencia en la logística, puesto que se queda desabastecida y bloqueada. Pero ya te digo, la información que tenemos sobre esto, en principio, no hay nada determinante. Si lo hubiera, lo expondría, pero sí están diciendo en los medios que yo he mirado que sí, que se trata de una acción deliberada que se ha hecho para interrumpir el flujo de mercancías. Pues la cuestión ahora es saber quién ha provocado ese acto deliberado de bloquear el canal de Suez. Hay dos grandes teorías. Por una parte están los partidarios de QAnon, que piensan que han sido los patriotas de Estados Unidos que luchan contra el cabal globalista, que para fastidiar a los cabalistas, pues han bloqueado el canal de Suez, diciendo que en el buque este transportador pues había niños encerrados y que eso iba a poner a sacar a la luz pues la maldad de los malos y que les iba a poner tan en evidencia que iba a acabar con el sistema.
Más o menos, más o menos. Y la otra, pues imagino yo que habrá sido el mismo Cabal, es decir, la mafia de la usura que está llevando a cabo esta epidemia mundial con el fin de destruir la economía y ha dicho, pues venga, vamos a tapar el canal de Suez para echar leña al fuego del parón de la economía y provocar su reseteo personal. ¿Qué crees tú de estas dos opciones que es la más acertada? Hombre, es más que evidente que están intentando derribar la economía. Es más que evidente. Entonces, bueno, pues esa acción a mí me parece como una prueba que han hecho, una prueba en lo que es un escenario real para poder sacar conclusiones de lo que podría ocurrir en un escenario donde se bloqueen las principales rutas marítimas. En este caso se podría bloquear el canal de Panamá, el canal de Suez y la ruta del Pacífico. Entonces, ante un escenario bélico. Yo creo que lo que han hecho es más que otra cosa una especie de prueba real de campo para ver un poco y para que la gente vaya cogiendo conciencia y para estimular a que se impliquen las naciones, porque hay naciones, por ejemplo, en Europa a las que se les está invitando, por decirlo de alguna manera, o se las está presionando para acciones expeditivas y tal, en el este de Ucrania, y están un poco reticentes. Entonces, bueno, se trata de decirles un poco la situación, ¿no? De que en un momento dado podrían quedarles abastecidos si no colaboran, ¿no? Que tienen que ir todos a una, un poco como el tema de los mosqueteros, ¿no? Bueno, yo creo que va un poco más en esa línea, más que en lo que quien ha podido ser beneficiado, que determinados especuladores, ¿no? O lo que tú has dicho. Lo del tema de la primera letra del Quijote, bueno, pues ya sabes la opinión mía, es que no es realmente un grupo de patriotas y tal. Eso evidentemente no lo son. Esa es una operación de inteligencia de la CIA y tal para recabar información. Entonces, yo creo que la cosa va un poquito en esa línea, aunque de momento no hay más información. Tenemos que tomar nota de esto y ser conscientes de lo muy frágiles que somos. Y parece ser que en Sudán hay una base militar rusa que no le gusta nada a Estados Unidos. Y a raíz del conflicto del canal de Suez se ha avivado un poco la conflictividad en esa zona. ¿Podrías contarnos? Bueno, sí, la verdad es que las cosas cambiaron a partir del verano pasado. Rusia envió una flotilla con una fragata de última generación que va armada hasta los dientes con misiles Zircon. Y bueno, pues iba con otro buque, un destructor y un buque de apoyo, ¿no? De logística. Y bueno, pues la flotilla pues salió de Sebastopol en el Mar Negro y bueno, cruzaron lo que es el Bósforo, el Mediterráneo, estuvieron por el Mediterráneo, pasaron por el canal de Suez y después acabaron en Cuba, ¿no? Entonces, esto fue muy seguido por parte de la OTAN porque, en fin, estaban muy pendientes por la potencia de fuego que tiene este buque, ¿no? Evidentemente con armas nucleares. Y bueno, pues desde entonces Rusia ha incrementado muchísimo su presencia permanente en lo que es el mar Rojo. Y está haciendo una base naval en Sudán, una base para incluso poder dar asistencia a buques con transmisión nuclear, en este caso submarinos o grandes destructores. Y bueno, pues esto está causando mucha tensión entre Estados Unidos y Sudán y Rusia, están ahí los tres. Estados Unidos ha intentado acercarse a Sudán, hacía 25, 28 años que no había una visita oficial a Sudán por parte de los Estados Unidos, por parte de ningún representante del gobierno. Esa reunión se ha dado y de alguna manera hay mucha tensión, puesto que es un sitio muy estratégico. Tenemos que tener presente que ahora mismo Rusia y los países de su influencia dominan todas las rutas marítimas.
O sea, el canal el Mar Rojo es la entrada tanto por parte de Yemen como lo que es el estrecho de Omán, el Golfo Pérsico, como por parte de Irán, y las principales rutas del Pacífico por parte de China y Rusia, pues tienen, digamos, todo lo que es el control de esas rutas marítimas, ¿no? Y bueno, pues eso está causando una gran preocupación y tensión, y este es un poco el juego geopolítico en el que estamos viviendo. Que ahora mismo en las últimas semanas se están viviendo una escalada en la tensión militar, y es muy probable, no podemos descartar. Ya habían anunciado una intervención militar para el día 15 de marzo de este pasado mes, en lo que es Ucrania, contra Novorrusia y contra Crimea, pero bueno, no se han atrevido. Y ahora parece ser que Estados Unidos va a participar más activamente, aunque hay soldados desplegados en Mariupol, en una ciudad cerca de Odessa, en el Mar Negro, en la zona de Ucrania, y hay unos 3.000 efectivos de personal de la OTAN de varios países. Yo creo que va a haber por lo menos van a intentar, yo creo que sí, que van a intentar, se van a atrever al final. Es un suicidio, pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. Yo creo que las intenciones son claramente de crear un conflicto militar allí, y parece ser que será a gran escala. Por otro lado, también está Turquía. O sea, son escenarios, la verdad es que ahora vivimos un tablero militar donde la zona de lo que es Siria, Turquía y el Mar Negro se ha puesto muy, muy caliente, muy caliente. La OTAN hizo unas maniobras hace una semana, 10 días en el Mar Negro, y bueno, la verdad es que no las pudieron terminar. Ellos han interpretado que no pueden estar en el Mar Negro. Ahora se han dado cuenta de que son muy vulnerables. Rusia desplegó 6 submarinos de la clase Kilo. Son unos submarinos pequeños, no son los grandes submarinos estratégicos, pero son submarinos de altísimo sigilo, son indetectables. O sea, yo he visto algunas maniobras, algunas operaciones de la OTAN, porque se están tomando posiciones a nivel militar. La OTAN y Rusia se siguen, se monitorean y tal, se persiguen los buques y tal. Estos submarinos, bueno, yo vi, por ejemplo, hace un mes que había un submarino de la clase Kilo en la zona de entre Creta y Chipre, y lo estaban buscando toda la sexta flota. O sea, estaban buscando desesperadamente este submarino, y incluso con aviones de seguimiento submarino, los P-8 Poseidón, y bueno, el submarino apareció por Gibraltar, ¿no? Emergió en la zona de Gibraltar. Son absolutamente indetectables y van armados hasta los dientes, y pueden destruir perfectamente una flota en muy pocos minutos. Y bueno, yo creo que ahora se han dado cuenta de que no pueden intervenir en el Mar Negro como ellos quisieran, o como habían previsto. Y bueno, Turquía se está planteando cerrar el Bósforo, el estrecho del Bósforo, con lo cual sería una acción de guerra. Hay pretensiones por parte de Turquía para hacer una especie de zona de influencia turcómana en todo lo que es Turquía, la zona de Idlib, en Siria, que realmente es zona de Siria, pero bueno, ellos de alguna manera, de manera tácita, han tomado la zona, han metido pues gente allí, militares, militantes, están comerciando, están allí, ¿no? Tienen presencia ilegal, pero bueno. Y en Azerbaiyán y creo que es Kazajistán o Kurmistán, ¿no? Que es una ex república soviética que es de lengua turca, ¿no? Entonces, quieren hacer un poquito una especie de mini imperio. Entonces, hay un poco esa tensión, y bueno, yo sé que Rusia está preparando una operación militar de primer orden, muy, 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 muy potente, y los va a echar los de Idlib de manera definitiva. Y si ellos de alguna manera sincronizan con la OTAN un ataque hacia Nueva Rusia y Crimea,
y cierran el Bósforo, pues se puede liar una muy gorda. Se puede liar casi un conflicto global. Podría empezar un conflicto global. Esa es la situación militar. Yo sé que Rusia ha hecho transportes muy importantes. A Siria incluso ha mandado los tanques, los T-14 Armata, o sea, lo mejor de lo mejor, de lo más granado que tiene en tecnología militar. Y quieren hacer una operación militar en Idlib. Lo apropiado sería que no se hiciera esa operación, pero Putin ha dado ya un ultimátum y más que otra cosa por el tema de los civiles, ¿no? Porque el problema de esa región, a diferencia de otras regiones, Idlib es una región que está en el norte de Siria, en la zona del Mediterráneo, por decirlo de alguna manera, que evidentemente hace frontera con Turquía. Es una región densamente poblada, no es desértica, y el problema es que allí, pues claro, un ataque con artillería fuerte y aviación, pues podría causar muchísimas bajas civiles. Entonces, es lo que quieren evitar realmente, tanto el gobierno de Bashar al-Assad de Siria como Rusia, es evitar los daños colaterales. Por eso no han entrado allí dando una patada en la puerta, porque para no hacer daño a la población civil. Están procurando hacer un corredor humanitario, pero Turquía está utilizando a los civiles como un escudo, hasta cierta manera como un escudo humano. Y esa es un poco la situación. Y en la zona de Ucrania, bueno, pues ahora han logrado reunir unos 90.000 hombres, como 450 tanques, más el apoyo de la OTAN. Y bueno, pues es una fuerza militar muy importante, es una fuerza militar bastante importante, pero delante está Rusia. O sea, ellos son muy conscientes de ello y bueno, vamos a ver un poco cómo termina esto. Bueno, realmente ya sabemos cómo va a terminar en caso de conflicto, porque algunos analistas militares han dado su versión y se sabe cómo va a terminar, pero bueno, evidentemente para nada bueno contra los agresores. Serán aplastados. Sí, porque tú sostienes, tal como hemos visto en otras entrevistas, que Rusia y China son independientes de la mafia de la usura que controla Occidente y está manejando en la sombra a QAnon. Y entonces realmente hay un conflicto de intereses y entonces hay una guerra real entre ellos por la dominación mundial. Que China y Rusia se han salido del reseteo de la mafia de la usura occidental y que les ha fastidiado todos los planes a los usureros. Y que por tanto ahora, según te escuché en un vídeo, pues la opción B de la mafia de la usura era ir a la guerra nuclear para hacerse con el dominio mundial. Pero en otro vídeo que tú hiciste, te escuché decir que la tecnología de Rusia, que es casi el brazo armado de China, o la protectora militar de China, pues la tecnología militar de Rusia era tan superior que la mafia de la usura y su OTAN no iban a poder acercarse ni a 1 metro de las fronteras de Rusia. Y por tanto se está liando ahí en Ucrania. Ya sabéis que Ucrania pasó por un golpe de estado de color a manos de la OTAN hace 10 años más o menos. Todas provincias del este que se fueron al lado de Rusia, más o menos. Entonces ahí hay un conflicto y Turquía imagino que estará al lado de la OTAN, pero no lo sé. ¿Turquía de qué lado está? Si cierra el Bósforo, ¿de qué lado está? Porque ya sabemos que Turquía pues fue el centro del Imperio Otomano y todavía les quedan ínfulas imperialistas. Y entonces no se sabe muy bien a qué lado tira Turquía. ¿Podrías explicarnos todo eso? Bueno, mira, vamos a ver. Sobre el tema de lo que tú has dicho, si realmente Rusia y China son disidentes y han roto con lo que es el modelo liberal occidental y las líneas de Davos, hay que decir otra vez que sí. Porque he escuchado algún contertulio tuyo de que ha dicho que no, que todo eso está amañado, que todo realmente se trata de un juego, etcétera, etcétera, que ha mezclado muchísimas cosas. Una persona diciendo que Reino Unido no se retira nunca de un sitio sin dejar la influencia o el control, etcétera, etcétera. Bueno, dijo, estoy de acuerdo en bastantes cosas, pero hay que puntualizar. Vamos a ver.
La Organización Mundial del Comercio es una organización de arbitraje donde se marcan determinadas normas. No tiene capacidad ejecutiva. Quien tiene capacidad ejecutiva de algunas maneras sobre las naciones y que arbitra todo lo que es el comercio internacional y la legalidad internacional son las Naciones Unidas. Y las que realmente tienen capacidad para poner sanciones de manera legal, ¿vale? Por lo tanto, toda la batería de sanciones que se están poniendo de manera ilegal y la guerra arancelaria que se está haciendo contra China y contra Rusia, hay que dejar muy claro que son acciones absolutamente unilaterales e ilegales y que pretenden el derribo de la economía de estos países. Punto número uno. Punto número dos, lo que son los sionistas, lo que son las personas que llevan lo que es el capitalismo financiero liberal en Occidente, que están representados básicamente en Nueva York y en la City de Londres, esta gente no están desconectados. O sea, el modelo suyo económico, el modelo fue exportado a China en los años 80, finales de los 80, pero China aunque se ha implicado bastante y se ha comprometido, y bajo mi punto de vista se ha expuesto mucho en cuanto ha estado muy interrelacionada con este modelo, con el tema de instrumentos bancarios, bonos de deuda, muchísima actividad financiera, y ha comprometido mucho su economía. Han dejado muy claro que evidentemente no van a suscribir todo ese modelo porque supondría perder la identidad absoluta de China. Lo mismo se puede decir en Rusia. O sea, vamos a ver, todas las organizaciones, Putin lo primero que hace cuando llega a Rusia, lo primero que hace es echar a todas las organizaciones de George Soros de Rusia, las prohíbe, las cierra a cal y canto y echa todo el personal. O sea, más claro imposible. Más claro imposible. Y evidentemente Estados Unidos tiene cierta línea de injerencia en Rusia, o de agitación, si me lo permites, o de sobornos a través de los consulados y a través de lo que es la embajada, ¿no? Pero eso no se puede evitar. Pero todo lo que son las organizaciones, las ONGs con las cuales había cierta influencia sobre los oligarcas y sobre la política de Rusia, etcétera, eso se ha prohibido por completo, se ha proscrito y se han cerrado a cal y canto todas esas organizaciones. Por lo tanto, la guerra es declarada. Yo tengo un informe del Consejo Atlántico, te lo pasé en PDF el otro día, por correo electrónico, donde evidentemente el Consejo Atlántico resuelve de que hay que derribar a China y a Rusia y a sus presidentes. Son el enemigo a abatir, el principal obstáculo para la imposición del modelo norteamericano y democrático que ellos están abanderando a nivel global. Y es cierto que, por ejemplo, cuando Reino Unido abandona Hong Kong, sigue teniendo influencia sobre Hong Kong, evidentemente, con el modelo, con el sistema económico, porque a ellos los que les interesa es un determinado modelo económico y a través de ese, y que les sirva como instrumento para manejar una sociedad. O sea, a través de un modelo económico después se imponen un modelo político, un modelo social, un modelo moral. O sea, es que son muchísimas cosas. Pero evidentemente, por ejemplo, cuando China, lo hemos visto estos meses pasados, ha habido un montón de protestas y de agitaciones en Hong Kong, de guerrilla urbana, de terrorismo callejero, si se quiere decir, evidentemente del mismo matiz que ya habíamos explicado en un vídeo, ¿no? O sea, esto es todo, es importado por estas organizaciones que pagan y organizan y mandan mercenarios para hacer este tipo de agitaciones de guerra urbana. Evidentemente, la mafia, la de la usura, como tú lo defines, al sistema que está principalmente compuesto por sionistas y por gente del cabal, no están en guerra abierta contra Rusia y con China. Y todo el marco que estamos viendo de sanciones, de propaganda antirrusa y antichina, que si Navalny, que si Skripal, que si Bielorrusia, todo el tema de Crimea, todo este tipo de acusaciones que son falsas, que son infundadas, legalmente no tiene ningún tipo de soporte legal, realmente no tiene argumento, son fruto de todo eso. Y todo el marco militar exactamente lo mismo. A Estados Unidos le da exactamente igual a quién pertenece Crimea. Ellos lo único que quieren es derribar a Rusia. Por eso crearon una primavera en Ucrania que ha sido tan dolorosa y que tantísimas muertes ha llevado por delante.
¿eh? Crimea era una comunidad autónoma enmarcada dentro de Ucrania de manera legal por un decreto de la Unión Soviética, pero tenía un acuerdo interno, un fuero, una condición especial legal, donde a través de un plebiscito regional de la propia Crimea podía volver otra vez a Rusia. Y así como antes pertenecía a Ucrania de manera legal, y Ucrania ganó territorialidad respecto a Rusia con la Unión Soviética, ahora también Crimea es legalmente rusa. Y históricamente también lo ha sido siempre, ¿no? Pero ahora es legalmente rusa. Rusia no va a hacer nunca una acción ilegal. Por ejemplo, entró en Georgia para proteger a los rusos de los georgianos, y está Osetia, pero Osetia no está integrada dentro del territorio de la Federación de Rusia, porque sería una acción ilegal. Y Rusia no va a hacer nunca una acción ilegal de ese orden. No lo va a hacer de ninguna de las maneras. Ni lo va a hacer con Donbass, ni lo va a hacer con Lugansk. Ya les ha dicho claramente que no van a formar parte de la Federación de Rusia. Es que lo que tienen que hacer se hará por cauces legales, no a las bravas. O sea, Rusia no es Estados Unidos, que declara un país o un territorio como Kosovo o como el Sáhara, se lo adjudica, lo dice que es independiente o que pertenece a Marruecos o que... No, eso no lo va a hacer, porque eso son acciones absolutamente ilegales, y tanto China como Rusia no van a hacer ese tipo de actuaciones, ¿vale? Por lo tanto, hay que dejar muy claro que estamos en un conflicto real, que hay un escenario simulado que estamos ahora todos padeciendo de alguna manera, porque la gente está especialmente estresada con el tema de las inyectables. Se está filtrando información sobre las inyectables porque forma parte esto ya estaba muy previsto, de la campaña de terror que hemos visto, que ha tenido muchísimas fases. En fin, es un poco el marco que estamos viendo. Y la situación de guerra militar es muy real. Es posible que yo, por lo que estoy viendo, la cosa, por el movimiento de tropas y de equipo que se está enviando, se están preparando para una guerra muy importante. Y esa es un poco la situación global. Evidentemente, China y Rusia quieren mantener su independencia política, su libertad cultural, religiosa, y no prostituirse como se han prostituido otras naciones con el rol democrático. Bueno, Putin es abiertamente antiliberal. Esta semana hizo unas declaraciones que el capitalismo, ¿cómo lo definió él? Capitalismo radical es impensable. O sea, que eso debería ser prohibitivo. O sea, ha hecho unas declaraciones muy fuertes en contra del capitalismo extremo, ¿no? Y evidentemente él tampoco es como algunos lo han tachado de comunista. Él lo único es un patriota. Es una persona que nada más que lo que vela es por su país, procura que Rusia no tenga deuda externa, que haya orden, y que Rusia mantenga su integridad política, territorial y su identidad cultural, porque es un país con una identidad cultural muy rica, tanto en confesiones de fe como en todo tipo de cultura. Rusia realmente no es un país, no es una nación, es un imperio. Es un imperio que va desde el mar Báltico hasta el Japón. Es un imperio que abarca 6 o 7 zonas horarias, ¿eh? Entonces, pero es un imperio muy cohesionado, y él tiene que velar por ese imperio, ¿eh? Sí, lo que decía Gabriel Fossarrovechi en este vídeo que estáis viendo es que la prueba de que China estaba compinchada con la mafia de la usura que controla Occidente es que la Organización Mundial del Comercio, la OMC, no ponía fin a las prácticas de dumping o de venta a precios por debajo de producción que estaba llevando a cabo China, y que esa permisividad por parte de la Organización Mundial del Comercio respecto a China era la prueba de que China pertenecía a la mafia de la usura. Y tú Bueno, perdón, vamos a ver. Estados Unidos tiene gas a raudales, es uno de los principales, creo que es el segundo productor de gas a nivel mundial, y le compra gas a Rusia, porque es de manera estratégica. O sea,
Cualquier país puede hacer lo que se llaman ventas estratégicas de productos o de producción al precio que le parece que le den gana, porque lo puede compensar con determinados productos. Depende del acuerdo comercial o el acuerdo marco que se cierre con un país o con una empresa. Si ellos acuerdan vender eso a un precio por debajo de cero y compensarlo con otra cosa, bueno, pues ¿qué problema hay? Pero si eso es todo legal y los acuerdos son todos legales. Hay, por ejemplo, un instituto que es la Cámara Internacional de Comercio que regula pues, una intermediación y determinadas formas de comercio, pero si los chinos tienen un modelo y ese modelo se suscribe entre dos potencias y China no coacciona con las armas, ¿cómo que pertenece a la mafia de la Sura? ¿Eso cuándo se ha visto? ¿Acaso manda China alguna vez flota de portaaviones a coaccionar a algún país? Ellos pueden vender al precio que les parezca. Igual que Irán. Irán vende al precio que le parece. Es un país que está bajo sanciones y pues claro que estaban vendiendo el petróleo por debajo del precio de mercado, por debajo del precio que marcan los mercados. O sea, no normal, porque este es un país bajo sanciones, igual que Venezuela. Venezuela está más o menos como hace unos años, ha recuperado la producción de petróleo demandada pues, por 1 millón de barriles por día aproximadamente. Bueno, ahora con el tema del fenómeno viral, hay mucha menos demanda de petróleo y se ha cerrado incluso algunos pozos y tal. Ya no se vuelca petróleo, no se sirve petróleo en algunos pozos del Mar del Norte de Europa y tal, pero pues, cada uno vende el precio, hay un precio de referencia de mercado, pero sobre eso hay cierta incluso especulación y se pueden cerrar diferentes precios. No es lo mismo, es que después depende si es venta y transporte, hay muchas condiciones que marcan el precio del producto final. Entonces, claro que pueden venderlo por debajo del precio de producción, por supuesto. Pero a ellos les interesa hacerlo así y lo hacen. No hay ningún problema. Eso no indica nada. Yo puedo vender al precio que me dé la gana. Yo soy soberano para vender al precio que me dé la gana. Yo tengo una empresa de servicios y si a un cliente le quiero regalar un servicio, pues se lo regalo y punto. Eso no es nada ilegal. ¿Por qué va a ser ilegal? Ni me va a venir a mí ninguna cámara de comercio ni ningún particular a tocarme las narices de decirme cómo tengo que vender yo lo mío. Yo vendo al precio que a mí me parece. A lo mejor lo hago para destruir a otra empresa o para competir. Eso se llama libre mercado, libre competencia. O sea, porque hay unos precios de mercado que son la referencia a nivel global de determinados productos, eso no significa que un país no pueda vender por debajo de ese precio. Precisamente eso demuestra claramente que no están bajo esa influencia. Claro, Rusia ha estado vendiendo petróleo a $20 el barril y ha reventado a Estados Unidos, lo ha hundido. ¿Que es que tenía que venderlo a 45 o 47 dólares el barril porque le interesaba a Estados Unidos? Pues no. Rusia vende el precio que le da la gana. ¿Y qué le vas a hacer? ¿Venir con un grupito de estos de ataque de un portaaviones a convencerle de que no haga eso? ¿Vas a hacer eso? Entonces, las acciones que estamos viendo, que hemos hecho de intentar secuestrar barcos iraníes por parte de los Estados Unidos y cosas así, porque evidentemente no van a intentarlo con un buque chino, un buque ruso, demuestran claramente que hay una confrontación y que vamos a un escenario multipolar y que Estados Unidos como potencia que está en claro declive, y además en eso coinciden analistas como por ejemplo el coronel Baños, que es una persona que ha trabajado en geopolítica y en inteligencia militar, es una persona que sabe perfectamente del asunto y ha escrito varios libros y evidentemente claro que hay una guerra entre ese tipo de poderes. Lo que no le... Vamos a ver, la mafia de la usura realmente lo que gobierna es el sistema de bancos centrales y el modelo financiero, nada más. O sea, controlan determinados mercados a través de diferentes instrumentos y lo que es después todo el tema de lo que es el modelo financiero, el sistema financiero. Entonces, a ellos lo que no les viene bien es que países como Rusia, China, Venezuela, Irán o el país que le dé la gana, o lo que ha hecho Alemania, Reino Unido y Francia con Irán, que han creado el Instex, que es un sistema de pago para comerciar con Irán. Eso no les va bien tampoco. O sea, vamos a ver, no es todo tan simple, no hay una mafia global que lo cope todo. Eso no existe. Evidentemente, ellos sí copan un modelo financiero, un modelo económico y están exportando un modelo político que es la democracia homologada,
por eso hacen tanto énfasis en este tipo de modelo en cuanto les beneficie para controlar a un país. Pero a Arabia Saudí y a Kuwait y a Emiratos Árabes Unidos no les vienen leyendo la cartilla de los derechos humanos ni le vienen leyendo la cartilla de la democracia, ni de la libertad de expresión, ni de la libertad de religión, ni de la libertad de culto, ni que si hay torturas o decapitaciones en la calle, en la vía pública. ¿Por qué? Porque son países que están totalmente integrados y al servicio de los Estados Unidos. Iba a decir alguna cosa de lo que se está haciendo en esos países, pero no lo voy a decir. Están totalmente al servicio de Estados Unidos y sirven como vaso comunicante a nivel financiero. Ya estoy pensando en un amigo que me verá este vídeo, que sabe perfectamente que en uno de esos territorios que he mencionado se utilizan bancos de primer orden para trasvasar lo que es el dinero que viene de lo que es la actividad ilegal con la actividad legal. Se le da forma a todo eso, ¿vale? Entonces, por supuesto que hay una guerra abierta y por supuesto que la mafia de la usura no gobierna eso. Sí han dominado Hong Kong y dominan Hong Kong en cuanto hay un modelo liberal. Claro que sí, dominan todo el sistema. Igual que Gibraltar. En Gibraltar hay 4 familias de hebreos que dominan el peñón y todos sabemos muy bien a lo que se dedican, a lo que hacen allí. Qué tipo de capital o qué modelo de capital, de qué actividad está entrando. O igual que en Singapur. Evidentemente no hay el mismo control que en Suiza, donde sí piden una prueba de evidencia de fondos y una certificación de los fondos para saber que realmente son legales. No puedes ir, pero en otros países no te lo piden. Te vas a Singapur con un contenedor lleno de dinero y no hacen preguntas, pero lo meten en cuenta. O sea, eso existe. Y el mundo económico, el mundo financiero es complejo y existen muchísimas tensiones. Y el escenario militar, por supuesto que también. Todo viene de lo mismo, porque lo que quieren hacer es derribar a Rusia y a China. Porque si cae Rusia y China, cae Irán y cae toda Asia y cae África. Que África también lo que quiere es desarrollarse, pero de una manera ordenada. Y lo que no quiere África es un modelo donde se ponga a un dictador y a un ejército bien armado y bien pagado y que tengan a la población machacada. Cuando hay países que en África que tienen un montón de materias primas, de commodities, ahora se ha encontrado una montaña de oro en Congo y la gente escarbando allí de cualquier manera, con las manos. Y esa pobre gente prácticamente pasa hambre. Y en otros sitios, pues lo mismo pasa con los diamantes de Sudáfrica. En fin, lo que pretenden estas naciones es de alguna manera desarrollarse un poco de otra manera, que no haya una imposición, que no haya una coacción y que puedan desarrollarse económicamente de otra manera. Evidentemente siempre va a haber una élite económica, pero de alguna manera se socializa un poco más la riqueza que se está produciendo o que se está extrayendo del subsuelo, por ejemplo. O si hay manufacturación o producción industrial del sector secundario, pues evidentemente se revierte un poco más a la sociedad. O sea, China lo que está haciendo ahora abandona el liberalismo porque también ha mirado a su interior, porque está mirando hacia su pueblo y sabe perfectamente que mirando hacia su pueblo también está mirando por su propia economía. Porque al final es la sociedad china, aunque China exporta muchísimo, tiene un músculo, en fin, se dedica a exportar y tal, y a producir para todo el mundo, es la fábrica del mundo, por decirlo de alguna manera. Sabe que puede mejorar mucho la economía de su población y procurar un bienestar. Han tomado conciencia de ello. Y Rusia también. Putin ha bajado el presupuesto de defensa. Y ha dicho que bueno, la orientación que tiene ahora es crear que Rusia sea una potencia económica y que se socialice más que el pueblo se beneficie de esa riqueza. Lo que no va a hacer Putin, lo que no va a hacer el gobierno ruso es que se inyecte dinero a base de créditos al Fondo Monetario Internacional. Eso no lo va a hacer. Eso es lo que quieren, pero él ha dicho que no lo va a coger. No lo va a coger. Entonces, bueno, es un poco la lucha que hay, ¿no? Y la situación mundial. Y esta gente, no tenemos que olvidar lo que pasó en Alemania en el año 1933, cuando el partido de Adolfo llega al poder
al cabo de 3 meses, la mafia de los Sura, lo que tú dices, la comunidad hebrea, le declaró la guerra, en este caso al Reich alemán, al Tercer Reich. Le declaró la guerra. Todavía faltaban unos cuantos años para entrar en lo que fue el conflicto que envolvió a Europa en llamas, ¿no? Pero ya le declararon la guerra, por supuesto. Porque en cuanto a Adolfo, lo que hizo fue, lo primero que hacer fue cambiar el modelo bancario. Sacar de allí a los usureros que habían dejado a Alemania estaba el pueblo con una economía paupérrima, pasando hambre, comprando el mismo carbón que ellos mismos extraían, comprándolo a un precio 3 o 4 veces superior y la más absoluta miseria. Entonces, eso se acabó. Entonces, lo que hicieron se pusieron una serie de políticas de corte nacional y de corte socialista para que se socializara un poco más la riqueza y la productividad. Y el músculo económico, el músculo financiero, no se basaba tanto en una serie de papelitos de la cantidad de commodities que podía tener el país. Era un poco también en la capacidad de producción que tenía el país. Y el Estado lo que hizo se rompió con el liberalismo en cuanto tenía la gobernación o la gestión de lo que eran los commodities estratégicos. Todo el tema del acero, todo el tema de los cereales, la leche, en fin, había una serie de productos que el precio los marcaba directamente el Estado. Después se hicieron políticas para que todos los alemanes tuvieran su propia vivienda, tuvieran su automóvil, el famoso Volkswagen. Precisamente Volkswagen es una palabra que deriva, es el vehículo del pueblo, ¿no? Sí, y eso es un poco, y crearon una economía muy potente, y como crearon un modelo muy potente y muy exitoso, la mafia de los Sura no podía consentir de ninguna de las maneras que ese modelo tuviera éxito, porque iba a ser un copia y pego en el resto de los países, por muy sobornados que tuvieran a los políticos, ¿no? Y entonces un poco en esa estamos. Estamos en el mismo escenario. Países que son independientes o procuran ser independientes, que tienen un modelo indistinto al modelo estándar, pues es declarar la guerra. Y lo que quieren hacer es destruirlos y trocearlos, como hicieron con Alemania. Que Alemania se cree que es un país independiente y tiene 30.000 soldados americanos allí. Y creo 20 o 22 bases americanas. Algunas de ellas con bombas nucleares, como la B-69. Esa es un poco la situación que hay. Y tenemos que entender que ahora toda la situación, que todo lo que está padeciendo la sociedad occidental, bueno, pues es sencillamente porque estamos viviendo un cambio de modelo. Como ha colapsado y además hay que pagar una guerra, porque esta gente quiere guerra, no quieren adaptarse a un mundo multipolar, pues en eso estamos, les molestamos. Ya no somos unidades de consumo y unidades de producción, no les interesa eso, les interesan otras cosas. Pues para hacer la guerra, que era la opción B de la mafia de la usura, yo creo que se necesitan dos cosas. Por una parte, soldados que no tendrán si reducen la población de Occidente, y por otra parte, riqueza que no tendrán si hunden la economía con la excusa que sea, ya sea bloqueando el canal de Suez o creando una epidemia mundial. Entonces, ¿cómo van a hacer una guerra exitosa si no tienen ni población y la economía está hundida? Hay informes de ellos, del Pentágono, que indican que militarmente no se le puede vencer a Rusia y a China. Ellos lo reconocen, pero bueno, pretenden hacer la guerra. Yo lo que interpreto de todo lo que está ocurriendo, y creo que algún analista o gente de Moscú piensan lo mismo, es que se intenta llegar a un punto de inflexión, a un punto de estrés y a un desgaste importante a lo que es la población, al pueblo ruso. Al pueblo ruso se le llevó a un punto de estrés muy grande, en extremo, con la Primera Guerra Mundial y cayó el zar, ¿no? A mí me da la impresión de que ahora buscan algo parecido. Porque lo que va a pasar si la OTAN y Ucrania atacan a
a Lugansk y a Donetsk, es que Ucrania va a perder la mitad de su territorio y el ejército de Ucrania y el de la OTAN va a ser aplastado. Es así de sencillo. Y eso que van a procurar, van a ir con mucho cuidado de no hacer daño a la población civil, porque ellos miran muchísimo no tirar sobre la población civil, porque ganar una guerra sin tener escrúpulos para una superpotencia así es muy fácil, demasiado fácil. Pero claro, el problema es la población civil. Pues si se lanza una bomba y cae sobre, sí, destruyes a lo mejor una unidad militar, pero a lo mejor también destruyes 2 edificios con viviendas y gente dentro. Entonces, eso, no se trata de eso, se trata de, o sea, no son americanos. Se trata de solamente ceñirse a lo que es, menos mal que allí el ejército está en una línea de combate, está en una zona geográfica muy localizada y lo tienen muy, Rusia para ella es muy fácil vencer esa. O sea, ellos están preparadísimos para eso. Es el escenario ideal, el ideal. Y evidentemente cualquier misil, cualquier avión que lancen en ataque, evidentemente no va a llegar. No, es que no se va ni a acercar. No va, o sea, ya te digo, no se va a acercar ni a 300 kilómetros. Va a ser derribado. Y después, todos los tanques que tienen allí, toda la infantería, pues van a estar bajo una lluvia de fuego. Hay 2.400 lanzadores de cohetes termobáricos de alta precisión. 2.400 lanzadores y 650 tanques y 90.000 soldados. Y la primera tecnología en guerra electrónica y defensa aérea. Y la primera tecnología en defensa del sistema de defensa de costas. ¿Qué se puede hacer allí? Nada. Lo único que pueden hacer es ir a que los revienten. Eso es lo que van a conseguir. Es lo único que van a conseguir. Y si Turquía decide bloquear el Bósforo, la solución que han dado los militares rusos es que si bloquean el Bósforo, bueno, pues quitarán Estambul de en medio y así pasarán por el medio de Estambul. No se puede luchar contra una superpotencia así, porque el poder militar que tiene es arrollador. No están luchando contra un país de tercera. Si se quieren meter con Rusia, no saben, bueno, sí saben perfectamente lo que tienen delante, pero les van a dar una paliza militar como no han recibido desde la Segunda Guerra Mundial. Van a ser aplastados. Y además en cuestión de horas, no hablamos de aquí de empezar una guerra, una campaña y estar meses luchando, no. Eso es una guerra relámpago. Ellos, hombre, el primer golpe sí pueden tener cierto éxito, porque el factor de la sorpresa y tal, sí, claro. Ahí sí podían tener, pero una vez que se active lo que es todo el sistema militar, o sea, está todo en alerta, pero una vez que se active para se ordene y tal, porque hay un pequeño protocolo y tal, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y bueno, eso es un poco la situación que hay. Yo creo que, bueno, ahora esto a los europeos nos va a salir carísimo. Carísimo, carísimo, carísimo. Porque Europa no se puede permitir un misilazo. No se lo puede permitir. Porque colapsa en cuestión de horas. Pero lo hemos visto ahora en el canal de Suez. O sea, me refiero a que nos quedamos sin todo lo que es la mercadería que llega de fuera, que es importante para la producción, que es importante para seguir funcionando, etcétera, etcétera. Y eso siendo benévolos, en un escenario benévolo donde Rusia no tome represalias sobre las bases de la OTAN, porque es que vamos a ver un poco donde una vez que ha desatado a un coloso, a ver cómo lo amarras. Porque no olvidemos de que Rusia lo que ha hecho solamente es aguantar los golpes. En Siria es cierto que ha derribado drones, es cierto que ha derribado helicópteros, unidades militares de Estados Unidos, de Israel, de Turquía, de todos los países. Ha parado muchos ataques de misiles, ataques de drones, cada día. Pero no ha respondido, ¿eh?
Ahora, el día que responda, que se agarren los machos, porque todavía no ha respondido. Y eso, y vamos a ver lo que va a pasar, porque el ciudadano europeo occidental no está preparado psicológicamente para un escenario así. Aquí a la gente le dicen de que se tiene que poner un inyectable y un tapabocas si entran y tiene que ir a comprar pastillas para los nervios. ¿Qué va a pasar si empiezan a llover misiles? Es que no, la verdad, aquí la gente es como los ositos de estos que son una golosina, ¿no? De azúcar, no sé cómo se llaman ahora, las golosinas estas de gelatina, ¿no? Pues aquí la gente ese es el ADN que tienen. No están preparados psicológicamente. Sin embargo, la gente de allí, bueno, si atacan, pues que ataquen. Ya responde. Ellos están muy seguros de sí mismos y están preparados psicológicamente porque llevan 300 años de guerra. Como llevan 300 años pegando tiros en todos los sitios, en muchísimos escenarios, y es un país que Rusia lleva siendo atacada por el Reino Unido a través de, evidentemente, nunca había una confrontación directa, pero sí a través de países o entidades pantalla. Lleva así 250 años, pero bueno, pues están acostumbrados. Y psicológicamente ellos son conscientes de ello y están preparados para eso. Pues en el vídeo que hice con Gabriel Fossa Rovecci, Gabriel puso como prueba de que Rusia estaba compinchada con la mafia de la usura que controla Occidente, que en Rusia se estuviese inyectando el inyectable conocido con el nombre de Sputnik. Y ese inyectable Sputnik es una pseudo vacuna que modifica el ADN. Entonces, ¿cómo es posible que en Rusia Putin esté permitiendo la inyección de Sputnik que modifica el ADN de quien recibe esa inyectable? Bueno, pues a tu amigo te voy a pasar un enlace de cómo es la vacuna. La vacuna Sputnik es una vacuna real. No tiene nada que ver con la tecnología occidental de vacunas. Se ha hecho bajo una tecnología y bajo un patrón con el cual ya se han hecho otros fármacos similares para el SARS-2, el SARS y el ébola. Y son 2 dosis e inmunizan para un periodo de 4 años. A diferencia de lo que es el tema de la tecnología que se utiliza en Occidente, que sí incide, sí tiene el factor del ARN, ¿verdad? No tiene nada que ver con esa tecnología. Eso por un lado. Por otro lado, te puedo decir que a día de hoy, no se han encontrado efectos secundarios en ese tipo de inyectable y que es segura. Y que Rusia pone a disposición de quien lo demande todo lo que es el estudio farmacológico de esa sustancia, ¿verdad? Eso punto número 1. Punto número 2. Bueno, toda esa información está, o sea, es pública, no es oficial, además es información oficial, no es información política que se dice como para dar una línea de información de cara no es propaganda, eso es real, eso existe, ¿verdad? Porque al principio acusaban a Rusia que se había sacado este determinado principio farmacológico y había mantenido todo en secreto. Dijo, no, el estudio farmacológico está aquí y os lo podemos pasar sin absolutamente ningún tipo de problema. ¿Por qué la han desarrollado en tan poco tiempo? También lo han explicado, porque ya el patrón de la tecnología ya está hecho, solamente modifican, en fin, tienen que coordinarlo con lo que realmente es la estructura molecular y la estructura de lo que es la estructura, ahora me viene la palabra, sí, lo que es la información genética, ¿no? de este determinado bichito. Pero toda esa información es pública. ¿Y por qué lo ha hecho? ¿Por qué el gobierno de Rusia asumió el rol? Pues exactamente igual que lo ha hecho China. Exactamente por lo mismo que lo hizo China.
Y ahora, por ejemplo, pues allí no hay, nadie va ni con mascarillas, excepto si tienen que hacer algún reportaje que tiene que salir en Occidente. No lleva con mascarillas, hacen vida normal, tanto los restaurantes abiertos, todos los hoteles abiertos. Vladimir Putin ha dicho que toda la gente que se quiera desplazar a ir de vacaciones y a relajarse, él no va a poner ninguna ley que impida eso. Y China lo mismo, hacen conciertos y música, bueno, la gente hace vida normal y la producción industrial pues sigue su curso normal. Lo que pasa es que había una operación preparada en Rusia por parte de los liberales, que saben perfectamente quiénes son, para acusarla de que si no, de que lo que quería hacer Putin era una especie de crimen contra el pueblo, acusarlo de ser un criminal, que realmente había un patógeno, una causa de enfermedad importante con un nuevo bichito y que Rusia no estaba tomando las medidas y que rehusaba usar tecnología occidental y cosas así. Entonces, lo que fue el gobierno ruso fue muy hábil y le dio la vuelta a la tortilla, igual que China. Y por eso de lo que es la región de Wuhan no trascendió a otras regiones. Cuando todos sabemos perfectamente que un factor de estos, un bichito de estos, no respeta ninguna frontera, se esparce inmediatamente. Y que hubo exposiciones de este factor inmediatamente en Irán y en el norte de Italia. Esa fue la secuencia que hubo enseguida. Lo que pasa es que Rusia lo que hizo fue cerrarse para que no entrara ni salga nadie, a ver qué estaba pasando, meter a muchos traidores en prisión, hacer movimientos políticos le vino muy bien para cambiar la Constitución sin injerencia por parte de los Estados Unidos, y sí que los agentes de inteligencia y demás pudiesen entrar a crear follón, a crear problemas, y que no se le pudiera acusar de que no había asumido lo que eran las medidas estándares occidentales de este factor que apareció por sorpresa en Wuhan el año pasado. Fue por eso, pero lo han dicho claramente. O sea, ha habido especialistas. Especialistas son gente que representa al gobierno. Lo han dicho perfectamente. Vamos a seguir este rol, hubo cierto confinamiento, pero sí, pero enseguida, en cuanto se pudo, sobre todo en las grandes ciudades, en las zonas rurales, hay gente que no sabe ni lo que ha pasado. Yo eso lo he visto en reportaje de, hay una organización que se dedica a asistir a gente que está en las zonas rurales, en las zonas remotas, y van con la mascarilla y los viejos le dicen, ¿qué os pasa? ¿Estáis enfermos que venís con mascarilla? Eso yo lo he visto. Bueno, va de ese rollo. No es que Rusia haya estado en este juego con los mismos propósitos, para nada. Para nada. O sea, eso, claro, pero este señor no tiene acceso a según qué información, y estoy dando información que se da muchas veces en medios de comunicación. Y salen personas explicando todo el tema. Lo han explicado perfectamente. No hubo ninguna conspiración por parte del gobierno ruso. Lo que pasa que así evitaron que se levantara la oposición. Pero si vamos a ver, si Rusia coge a un chorizo, a un ladrón, a un corrupto, lo mete en prisión y lo acusan de haberlo intentado, de haberlo envenenado, de haberlo matado, de haberlo intentado matar en un avión y cosas así. Si a un espía, a un agente que trabajaba, era un agente doble en Londres, intentaron también, montaron un show para como intentar demostrar que lo intentaron matar con veneno. O sea, no hace nada y lo acusan. Y figúrate si tiene una acción pasiva, o sea, si no sobre un tema así, pues la demonizan enseguida y hubiese habido mucho alboroto. Hubiese habido mucho alboroto porque la sociedad rusa es muy susceptible en cuanto ha visto cómo su propio gobierno les ha traicionado en la época de la Unión Soviética. Entonces, para eso son muy sensibles y no le perdonan uno al gobierno. Entonces, lo que hizo el gobierno de Putin tuvo que moverse de la manera en que hemos descrito. Y China hizo exactamente lo mismo. China hizo lo mismo. China seguramente más dura. Te recordarás de que el embajador de China en Tel Aviv, en Israel,
murió en condiciones extrañas, lo encontraron muerto. Era un hombre, un chino de buena apariencia, un hombre incluso pues, con un buen porte, muy elegante, un hombre con muy buen semblante y saber estar, etcétera, y apareció muerto. Apareció muerto. ¿Por qué? Pues porque tuvieron que salir a matar ratas. China es así. A los traiciones no los condecora, los pone de ministros. Los mata. O los mete en prisión. Entonces, cada país se comporta, cuando se siente agredido realmente, pues se comporta de una manera. Y Rusia pues ha detenido a varios gobernadores y agentes subversivos, claro. Pero esto lo ha hecho con el país cerrado a cal y canto. Y nadie sabe nadie de por aquí sabe lo que han hecho. Algunos sí sabemos algunas cosas, ¿no? Pero la gente no lo sabe. Pero se aprovechó, o sea, le dieron la vuelta a la tortilla. El problema que tiene Occidente es que todas las acciones ofensivas que lanzan contra Rusia y contra China en todo orden, lo que hace parece como el arte marcial del sambo, ¿no? El arte marcial que utiliza las fuerzas especiales, usan la fuerza del oponente para golpearle al mismo, para devolverle el golpe. Es lo que están haciendo. Tanto las sanciones como todas han sido todo el tema militar, las campañas expedicionarias y las agresiones militares, todo el tema de difamación política, todo el tema de propaganda. Por ejemplo, han causado mella, han hecho daño a Occidente. Antes tú lo comentabas, Europa, la Unión Europea no está unida militar, ni siquiera tiene un solo criterio militar, ni geopolítico. Francia está siempre desentonando y Alemania también, porque quieren nadar entre dos aguas y no están. Macron ha dado muchos mensajes a favor de Rusia, ¿no? Juega a dos bandas, ¿no? Y eso, pues, lo que ha hecho es romper un poco la unidad y la sumisión de lo que son las naciones europeas a Estados Unidos. Porque no olvidemos que todas las naciones europeas son colonia de los Estados Unidos de América. Y los Estados Unidos de América son el principal instrumento de dominación político, militar y económico por parte de lo que tú denominas la mafia de la usura. Pues muchas gracias, Enrique. Y ya para terminar, ¿qué querrías decir? Pues buenas tardes. Bueno, yo creo que nos hemos extendido bastante y creo que he respondido un poco a lo que has dicho. Sé que la gente está muy nerviosa, la gente está muy nerviosa y a veces desesperada. Quizás sería apropiado que no se dejaran, que no permitieran que los canales que tiene este sistema de desinformación y de terror hacia la ciudadanía, pues les influyeran, ¿no? O sea, quizás sería apropiado que no miraran tanto la televisión ni que le dieran tantas vueltas a la cabeza a situaciones que de momento no están, es más una presión psicológica de terror que se está creando que otra cosa, ¿no? Aunque estamos empezando a ver escenas dramáticas en lo que es el día a día de la gente, porque va a haber un cambio de modelo económico y una destrucción de modelo económico. Pero bueno, es que la vida es así, o sea, las sociedades que llevan una existencia que van contra la norma divina, contra la naturaleza humana y que hacen leyes que van en contra de lo que es lo que se entiende como la ley natural, no pueden esperar nada bueno. Hay que asumir de que esto se va a tener que pagar, ese tipo de errores, que las sanciones, las campañas expedicionarias, el atacar, como ha hecho, por ejemplo, España, ha mandado tropas y ha acompañado como acólito a Estados Unidos en todo este tipo de aventuras coloniales y tal, pues eso tiene su factura que pagar, la vamos a pagar nosotros. Y que la mentira de un sistema que es una porquería,
que no funciona, que es todo mentira, es todo falso, todo falso. Un día podemos hacer un programa sobre algunas actuaciones que realmente han sido operaciones de inteligencia, se les ha dado una forma como acciones judiciales. Es que es todo falso, es que es todo mentira. Todo esto es el sistema nuestro político está colapsando. La gente debería entender, en vez de encenderse contra personas que tienen otra forma de pensar ideológica, que lo que son las bases, las personas, por lo menos es el punto de vista que yo tengo, las personas de base, la gente, el ciudadano de a pie, parte aparte con buena fe. Tiene una sensibilidad política, cree una serie de cosas y lo cree de buena fe. Y sobre eso pues se mueve o vota o apoya determinados roles políticos. Que el enemigo no somos nosotros. El enemigo a batir es el sistema, el modelo, el Estado español es el enemigo. El Estado, todo lo que representa el Estado español es enemigo de España, del pueblo español. Tenemos que asumir eso. Todo el sistema democrático, todo el sistema constitucional es enemigo de la nación española. Y las personas que lo apoyan, que apoyan determinados partidos políticos que tienen representación parlamentaria, que están en ese juego, que es toda una mentira, bueno, o las podemos calificar de personas con un interés particular o tontos o ignorantes, ¿no? Porque no tienen otra calificación. Pero bueno, la gente también se equivoca y la gente es engañada y manipulada. Pero el sistema, el verdadero problema que tenemos es que tenemos un modelo político-social que no es el tradicional español, no tiene nada que ver con la tradición española. Y eso va en contra del pueblo, y eso lo vamos a padecer. Pues muchísimas gracias, Enrique, por toda la información y hasta el próximo videoprograma. Muchísimas gracias a ti. Bueno amigos, si os ha gustado este vídeo y en general todos los que hago, os invito a colaborar conmigo económicamente tanto por medio de PayPal como por medio de mi cuenta corriente, que os dejaré en la descripción de este vídeo. Sin más dilación, gracias por vuestra atención.